Bueno, nosotros vamos a estar hablando de razones trigonométricas en el día de hoy. Eh, Primero es importante definir lo que es el concepto de ángulo, ¿verdad? Que muchas veces se confunde, algunas personas lo confunden con algunas partes del triángulo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos qué es un ángulo para después entonces nosotros relacionar lo que es radianes, ¿verdad? Con grados y todas esas cosas. Primero vamos a empezar diciendo que un ángulo, ¿verdad? Es en geometría plana, que es lo que estamos viendo, no es más que está formado, ¿verdad? Por dos rayos. ¿Qué son dos rayos? Bueno, eh, son segmentos, ¿verdad? Es un segmento que es una semirrecta, o sea, la mitad de una recta. Entonces, esos dos rayos tienen un punto en común. Ese punto en común se llama vértice, o sea, ahorita con una figura vamos a ver más así enfocado lo que es. Y entonces ese punto en común que une los dos rayos se llama vértice. Entonces esos dos rayos que forman un ángulo se denominan lados del ángulo, ¿verdad? Entonces, eh, siempre, ¿verdad? Que un rayo es la parte de una recta, es una parte de una recta, es importante saber eso, no es una recta y ni tampoco un segmento, es una parte de una recta. Entonces, eh, generalmente se utilizan eh, dos sistemas de mediciones de ángulo, que es en radianes y en grados. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad en radianes, ¿verdad? Es preciso que nosotros queramos saber ese valor ah, en grados, el ángulo en grados, entonces forma transformar de una a otra. Entonces, nosotros vamos a estar viendo eh, esto hoy, ¿verdad? Transformar. Entonces, lo primero que debemos saber, ¿verdad? Es que generalmente, como le dije, el sistema sexagesimal que se utiliza, cuya la unidad de medida es el grado, y el sistema circular, donde la medida es el radián. Entonces, son dos sistemas que utilizan diferentes medidas, pero que se pueden, o sea, que pueden tener equivalencia. Vamos a escribir, primero vamos a hablar un poco sobre los tipos de ángulos para la clasificación de los ángulos y así nos adentramos un poco, ¿verdad? Para conocer un poco más, ¿verdad? Y saber las medidas y todo eso. Entonces, vamos un poco a ver la parte teórica, ¿verdad? La clasificación y todo eso. Eh, Vamos a revisar ahora, ¿verdad? Vamos a presentarles vamos a ver esta parte aquí. Vamos a ver si la ampliamos más porque esta la tienen en su módulo, así que puede, ya se va a ver mejor allá. Aquí se ve siempre. Entonces, hablamos de los ángulos. Ellos se clasifican según varias cosas, ¿verdad? Entonces, eh, hay algunas clasificaciones que no están aquí, pero nosotros acá en el módulo está clasificado primero según eso se maneja así. Nosotros medimos el ángulo en dirección de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, eso pasa así. eh, si nosotros lo medimos en sentido contrario de las manecillas del reloj o en el mismo sentido. Entonces, es negativo si va a favor de las manecillas del reloj y es positivo si va contrario a las manecillas del reloj. Entonces, eso es importante. Eh, También, según la magnitud, ¿verdad?
según la magnitud. Entonces, según la magnitud sería, en este caso, lo que decimos, si es un ángulo completo, llano, recto, agudo, obtuso. Entonces, por ejemplo, obtuso, que es más de 90 grados, o sea, más de 90. Decimos que un ángulo es recto si mide 90 grados. Agudo cuando mide menos de 90 grados. Es llano si mide 180. Y es un perígono, o sea, completo en este caso, como lo mencionamos acá, si mide 360 grados, o sea, es todo el círculo completo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la posición, ¿verdad? Se miden de diversas formas. Por ejemplo, dice que según la suma se miden complementarios y suplementarios. Complementarios son los que suman 90 grados, o sea, dos ángulos que suman 90 grados, ¿verdad? Puede ser un ángulo de 75 a uno de 15 y así, ¿verdad? Entonces, suplementarios suman 180 grados. 180 grados. Esos serían dos tipos de la clasificación según la suma o de acuerdo a la posición. Entonces ahora, según su posición, podemos decir que un ángulo es adyacente, opuesto por el vértice o consecutivo. Es una clasificación bastante extensa, ¿verdad? Y por esa razón es necesario que o sea, aunque sea superficialmente, tratemos o veamos un poco de lo que es cada uno, ¿verdad? Eh, entonces acá decimos que como medimos un ángulo eh, en magnitudes sexagesimales, o sea, en grados, minutos, segundos, y con instrumentos se mide con el transportador, ¿verdad? Un juego de geometría, transportador. Entonces, después de nosotros saber un poco de ángulos, ¿verdad? De los tipos de ángulos, cuáles son su clasificación, vamos a conocer las dos fórmulas que hay para transformar de radianes a grados y de grados a radianes, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar lo que es la transformación de radianes a grados, ¿verdad? Y de grados a radianes. Entonces, voy a abrir una pizarra para, vamos a empezar aquí ok. Ok, vamos a proyectar la pantalla en plan. Vamos a tener esta presentación y vamos a presentar acá. Dice sí, puede ver la pizarra. Sí, sí se ve. Listo. Bueno, entonces, como siempre, vamos a empezar a hacer ejemplos, porque los ejemplos son los que eh, despejan un poco algunas dudas de cuando vamos de la teoría a los ejemplos. Entonces, siempre es conveniente relacionar eso con los ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo y ahí vamos a identificar la fórmula que se va a utilizar, ¿verdad? De acuerdo a lo que queremos, ¿verdad? Entonces, como les dije, en este caso se puede transformar de radianes a grados y de grados a radianes, así que se va a utilizar las dos cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar transformando de
grados a radianes. Bueno, vamos a decir, vamos a convertir de grados a radianes, ¿verdad? Dice que vamos a convertir 120 grados a radianes, ¿verdad? Entonces, antes de eso, yo voy a escribirle aquí cómo se va o cómo vamos a colocar, ¿verdad? Lo que vamos a transformar en este caso. Bueno, cuando nosotros vamos a transformar de grados a radianes, dice que un grado es igual a pi sobre 180 radianes, ¿verdad? Eso es lo que voy a utilizar cuando voy a transformar de grados a radianes, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar este. Vamos a seguir todos los pasos, ¿verdad? Para que el que sigue más pasos menos se equivoca. Dice que 120 grados, ¿verdad? Es igual a 120 por 1 grado. O sea, vamos a escribir algo para que nosotros podamos reemplazar esto, que es la fórmula que vamos a utilizar. Ok, dice que 120. Y ahora 1 grado, dice que es pi 180, ¿verdad? Pi sobre 180. Esto de radianes usted se lo puede colocar al final cuando ya se convierte. O sea, no es algo, en este caso de grados a radianes no es de que es súper fundamental que usted se lo escriba cada vez que va, cuando hace el procedimiento. O sea, lo puede poner al final, pero, o sea, ya es cuestión de notación, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, ahora dice que 120 sobre 180, ¿verdad? Entonces, como nosotros vamos a convertir a radianes, a veces, la mayoría de veces siempre va a quedar algo, o sea, va a quedar expresado como pi, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es dividir 120 entre 180, ¿verdad? Y eso me da 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios me va a quedar así. 2 pi tercios. Ya aquí está convertido en radianes, porque cuando yo me di cuenta que está en radianes por la forma en la que se escribe esto, ¿verdad? 2 pi tercios, 2 quintos pi, 2 pi, 3 pi y así. Esa es la notación cuando está en radianes. Entonces, vamos a convertir otro, en este caso es 240, ¿verdad? Menos 240 a radianes, ¿verdad? Bueno, entonces 240 grados menos 240 grados es igual a menos 240 y le colocamos el 1 aquí para poder reemplazar. Ese es como decimos, un truco, ¿verdad? 240. Y ahora vamos a reemplazar ese 1 grado por su valor, que es pi sobre 180, ¿verdad? Y ahora vamos a dividir 240 entre 180. Y eso me da menos 4 tercios. Bueno, 4 tercios. Vamos a colocarlo para que se vea mejor. Sería menos 4 tercios pi, ¿verdad? Y eso es de grados a radianes, ¿verdad? De grados a radianes. Siempre se va a utilizar esa fórmula. Por eso es importante, por eso viene resaltada en un cuadro en el módulo, ¿verdad? Viene resaltada en un cuadro porque todo lo que se resalta es importante, ¿verdad? Para que tenga un norte, ¿no? Entonces ahora vamos a ir, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otra conversión aquí rápidamente.
una de las actividades formativas para ir viendo, ¿no? Vamos a convertir, ¿verdad? Tenemos 150 grados a radianes, ¿verdad? Entonces, 150 grados es igual a 150 por 1 grado. ¿Eso es verdad? 150 es igual a pi sobre 180. Y ahora dividimos 150 entre 180. Y eso nos da 5/6 de pi, ¿verdad? En este caso, si usted puede simplificar, simplifica para que le quede de esta forma y se ve mucho mejor. Pero si no les da un número así, o sea, no se puede simplificar, normal, no pasa nada. Entonces, es cuestión de expresión, nada más. Entonces, vamos ahora a transformar, ¿verdad? Usar la otra transformación. Ahora vamos a transformar de radianes a grados. Grados. Dice, transformar 2 radianes a grados. ¿Verdad? Entonces, 2 radianes es igual, ¿verdad? Entonces dice acá que, y cuando yo quiero transformar de radianes, un radian es igual a 180 sobre pi. O sea, 180 sobre 3.1416. Ahora sí vamos a utilizar el valor de pi, el valor numérico de pi. Entonces, escribimos lo mismo. 2 por 1 radian, ¿verdad? Porque es lo que vamos a utilizar. Es como si escribiéramos así, por 1 radian. Cuestión de acomodar para reemplazar. Entonces ahora yo reemplazo el valor de 1 radian. O sea, es lo mismo que hacíamos, pero ahora es, o sea, ahora la forma de escribirlo es diferente. Entonces, aquí podemos hacer algo primero. O sea, primero podemos multiplicar 2 por 180, que es 360 grados, sobre pi, que pi es 3.1416. O sea, como sea, si usted multiplica primero o divide 180 entre 3.1416 primero, igual le debe dar lo mismo. 360 entre 3.1416, ¿verdad? Nos da 114.59, ¿verdad? Entonces, aquí nos dio 114.59 grados. Entonces, eso es el resultado de convertir de radianes a grados, ¿verdad? Entonces, cuando en este caso sí tenemos que colocar, o sea, el valor de aquí de la conversión nos va a dar un número, o sea, nos va a dar cualquier número. Entonces ya aquí no aparece pi se reemplaza por su valor numérico, ¿verdad? Entonces, cuando es de grados a radianes que se mantiene pi como una forma de expresar porque es en radianes, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer otro. Dice 5/6 de pi a radianes. Radianes, obviamente, a grados. 5/6 de pi radianes. Igual, ahí es 5/6 de pi. Y aquí es como un radian, ¿no? 5/6 de pi. Que aquí no vamos a hacer nada con ese pi todavía porque vamos a hacer algo interesante, ¿verdad? Por si a usted se le presenta un problema así, ya sabe qué hacer. Bueno, un radian es 180 sobre pi.
Ok, que vemos a simple vista, ¿verdad? Nos salió, o sea, más sencillo hacer esto. Entonces, ahora, tenemos 180 grados por 5, eso nos da 900 grados entre 6, ¿verdad? Y eso dice que es 150 grados. O sea que ese es el valor. 5 sextos pi radianes es igual a 150 grados. Entonces, ese es el valor en grados. Y bueno, aquí es una forma diferente de, de convertir. Se nos eliminó lo que era el pi y nos salió más sencillo la transformación. Entonces también es importante que aquí no solamente le va a salir así 2 radianes, así también 5 sextos pi radianes. Entonces, cuando le sale así, es más sencillo de eliminar y solamente tiene que multiplicar y dividir y ya. Entonces, se le facilita un poco el trabajo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a hacer uno que tenga, como este, decimales. A grados, ¿verdad? Entonces, 2.3 radianes. 2.3 por un radian. O sea, es preferible que usted haga esto porque así sabe que no se va a equivocar, ¿verdad? 180 sobre pi. Ok, vamos aquí a colocar 180 sobre 3.1416. Ok, 2.3, vamos a dividir primero lo que está dentro. Y 29. Ahora lo multiplicamos por 2.3 y eso nos da 0.8 grados. Grados aquí, grados. Y 131.8 grados. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. La transformación de una a otra porque necesitamos que estar claro con esto para después empezar con las funciones trigonométricas. Vamos a utilizar todas las funciones trigonométricas, sacarle los lados, sacar el ángulo, ¿verdad? Entonces, expresar como función trigonométrica y todas esas cosas. Entonces, lo que les mencionaba al inicio, un rayo es esto. Es una porción de una recta, ¿verdad? Que tiene inicio, ¿verdad? Pero como ustedes saben, las rectas son infinitas. Entonces, esta porción se inicia aquí y avanza hacia allá. Este es un rayo. Entonces, si yo tengo un rayo así, para acá, ¿verdad? Y yo tengo otro para acá, ¿verdad? Este punto común sería el vértice. Y esto que está aquí serían los lados. Lados, lados. Y esto sería el ángulo. Ese es el ángulo, esa es la definición de un ángulo. Cuando dos rayos, ¿verdad? Tienen un punto en común, ¿verdad? La porción que se forma entre ellos, ¿verdad? Es llamada ángulo. Entonces, el vértice sería ese y este es el ángulo. Aquí, esto se llama, esta es la amplitud, esto va a tener un valor, ¿verdad? A veces nosotros lo colocamos así, que es más fácil visualizarlo. Y entonces aquí, dependiendo de esta medida, va a decir si esto mide 90, si mide 180, ¿verdad? Todo eso. 180 es un ángulo que es así completamente porque es un ángulo llano, ¿verdad? Esto mide 180 grados. 180 grados.
El, el que es completo, ¿verdad? Da la vuelta completa, 360 grados, ¿verdad? El que mide 90 va a ser de esta forma porque aquí va a haber 90 grados. Es un ángulo recto, se llama 90 grados. Mide 90 grados. Si mide menos de 90 se llama de una forma. Si mide más de 90 se llama de una forma, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, eso es en cuanto a los ángulos, porque después nosotros trabajamos con funciones, las funciones trigonométricas y damos algunos valores y usted tiene que escribir la función trigonométrica, relacionarla con las definiciones de ellas. Entonces, es importante que usted tenga eso claro, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Esta es cuestión de cálculo y utilizar las fórmulas que están en el recuadro, ¿verdad? Que son lo que, o sea, es lo que manda allí. Y bastante, ¿verdad? Sencillo por parte de esto. No sé si tiene alguna consulta, alguna pregunta. Por el momento no, profe. Sí. Bueno, entonces, como sabe, debe recordar que, o sea, hacer el cálculo bien, que es lo principal. Seguir los pasos, porque cuando nosotros no entendemos algo o cuando lo volvemos a ver después, debemos hacer los problemas que están ya resueltos para ir entendiendo qué se hizo, si se nos pasó mucho tiempo en volver a retomar el tema, volver a hacer lo mismo que estuvimos haciendo, revisar, darle una pequeña revisión y así poder trabajarlo de esa manera. Entonces, eso sería lo que estaríamos viendo, trabajando en esta clase, porque en la próxima clase vamos a estar viendo lo que son las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera del primer cuadrante. Eso es lo que vamos a estar viendo. Después de eso, vienen las funciones de ángulos agudos, ¿verdad? Después viene la resolución de triángulos rectángulos, aplicación del teorema de Pitágoras, y por allí nos vamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que, como vamos a trabajar bastante estos temas, como 4 clases, debemos estar claros en lo que es, empezando desde la definición de ángulo y todo lo que sigue. Así que